Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Carlos. Ciertamente la hora de arranque era las 7:30, ¿ok? Pero por lo visto estamos solamente nosotros tres. Tú, José Luis, tú, Carlos, y yo. Vamos a dar unos 5 minuticos a ver si se enteran otras personas y arrancamos, ¿de acuerdo? Ok, de acuerdo. Gracias. Buenas Bien, pues noches. tenemos que primero el cumplimiento, porque si no arrancamos a la hora, Ok, es el incumplimiento, ¿ok? ok, listo, gracias. De acuerdo, pues bien.
2 minutos y arrancamos, señores, por favor. Bien, señores, bienvenidos, buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si se me escuchan? Osvaldo, te está activando en este momento el micrófono. Le activa también cámara para quien la quiera tener abierta. Hola, buenas noches. ¿Listos? Buenas noches, sí, todo bien, se oye fuerte y claro. Excelente, perfecto, bien. Cerramos el micrófono entonces, la mecánica es la de costumbre, o sea, la que ya estamos usando desde el día de ayer. Lo abrimos para cualquier pregunta, duda, inquietud. Bien. Vamos a comienzo ya. Yo digo que si nosotros comenzamos tarde esperando personas que se incorporen, pienso que estamos premiando el incumplimiento. Y nuestra cultura necesita totalmente lo contrario. Tenemos que premiar, pero es el cumplimiento. ¿Okay? Así que arranquemos nosotros. Bien. Ajá. Osvaldo, Carlos, José Luis. Vamos a ver. Osvaldo, Carlos, José Luis. Perfecto. Arranquemos, señores. Preguntas. A ver. Preguntas o dudas que hayan surgido ayer para hoy. Yo quiero preguntar. Adelante, por favor, Osvaldo. Creo que en general la idea de mi experiencia de trabajo es identificar riesgos, las incertidumbres o los eventos de los hechos que podrían ser negativos. ¿Sobre qué, Osvaldo? En general en un proyecto. ¿Qué tipo de proyecto, Osvaldo? Estoy hablando de asesoría a entidades financieras. Ok, perfecto. Ahí bien. se pueden advertir algunos riesgos. Y nuestra preocupación siempre es a los riesgos que pueden causar problemas, digámoslo así. Pero a los riesgos positivos casi nunca, porque simplemente son oportunidades y ya no están ni siquiera en la lista de los riesgos. No sé si eso es correcto. Eso es erradamente correcto, o mejor dicho, no vamos a decir erradamente correcto. Eso es nuestra mala realidad, nuestra errada realidad. ¿Ok? Pensamos en los riesgos como el ejemplo que les colocaba ayer. O sea, todos ahorita pensamos riesgo, el riesgo algo grave y de repente el coronavirus nos infectamos. Pero cada vez que un guagua sale, ni siquiera necesita un guagua salir a la calle para tener un riesgo de que se rompa una pierna. En la casa se resbaló, corrió, se estrelló contra la pared y cualquier cosa puede pasar. Entonces a veces solamente consideramos riesgo algo que es de muy alto impacto, ¿okay? O de muy alta probabilidad de ocurrencia. Y generalmente le damos una connotación negativa. Bien, pero déjeme ver si lo ubico por acá. Un momento. Ok. Hoy tengo por aquí abierto el Menbox. Ok. Quiero ver si aquí me definen lo que es la gestión de riesgo. Ok. Déjeme ver si me lo define puntualmente. Conceptos para la clave. A ver, a ver. No sé en qué parte del documento está, pero en Penbox está. ¿Qué me dice? Y lo dice la lámina de ayer. Es eventos positivos y negativos. En ese orden me los menciona el Penbox. Primero los positivos y después los negativos. Nuestra connotación de riesgo es que es algo negativo que me puede pasar. Y por lo tanto lo gestiono y me preocupo porque no quiero el impacto negativo. Señores, si yo solamente me quedo con riesgos negativos, me pierdo las oportunidades. Las oportunidades son los riesgos positivos, que no tenemos la costumbre de documentarlos, no tenemos la costumbre de ponerlos en un listado, no tenemos la costumbre de hacer que ocurran. Nosotros colocamos un listado en un registro de riesgo, que es el nombre correcto,
nosotros colocamos en el registro de riesgo solamente los riesgos de connotación o de impacto negativo. Y cuando hacemos adecuadamente riesgo, cuando es que lo hacemos, cuando vamos a más allá de la identificación, esa gestión generalmente es para que ese riesgo no suceda o para que su impacto sea mínimo. Pero, hey, ¿qué sucedería si yo identifico los riesgos positivos y, al igual que con los negativos, trabajo para que no sucedan? Esos riesgos positivos, yo trabajo para que sí sucedan. Indiscutiblemente, el beneficio sería, pero sería bárbaro. O sea, totalmente el beneficio opuesto a lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo con el hecho de los riesgos. Ya, disculpen, que aquí di donde no era. Bien. Entonces, al igual que yo gestiono los negativos para que no tener pérdida, yo tengo que gestionar los positivos para tener ganancias, señores. Gestionar riesgos negativos implica costos. Si ese riesgo negativo se presenta, yo voy a tener una desviación desfavorable. ¿Qué pasa si yo esas desviaciones desfavorables las compenso con variaciones favorables con los riesgos positivos? Y allí la teoría de los grandes números de la estadística. Yo compenso los riesgos favorables con los riesgos desfavorables. Pero si los riesgos favorables ni siquiera los identifico y mucho menos hago algo para que se presenten o para que se materialicen, se van a escapar. Nunca se van a hacer presentes en el proyecto. Contrario a los positivos, a los negativos, que los negativos, por definición, se me van a presentar. Pero los positivos no. Los positivos son oportunidades y si no las tomo, allá se quedan afuera. Mientras que los negativos, como son amenazas, se van a presentar y van a tener impacto en mi proyecto. Yo coloco un riesgo positivo básico, clásico, y es el hecho de que la capacitación. ¿Okay? Tu Osvaldo trabaja en la parte de capacitación. Yo creo mucho en la capacitación y el desarrollo del talento humano. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo creo que si identificamos brechas y esas brechas las cerramos, indiscutiblemente va a tener más habilidades, capacidades, conocimiento de las personas para llevar a cabo de una manera exitosa su trabajo de día a día. ¿Eso en qué se va a traducir? Se va a traducir en productividad. ¿Esa productividad en qué se traduce? En que o pues me produce más o lo que me lo produce a menor costo. Y eso son dos variables importantes en mi proyecto, que es el cronograma y que es el costo, que es el presupuesto. Entonces, una acción tan sencilla como una capacitación a tiempo adecuada, bien dirigida a alguna persona del proyecto, el impacto puede ser bárbaro. ¿Okay? ¿Cuánto me puede costar un curso de cualquier cosa a un personal técnico? No sé, supongamos 200, 500, $1,000. ¿Cuál es el beneficio que puede causarle esa capacitación, las habilidades que desarrolla esa persona en el proyecto? Les aseguro que van a ser mucho más. Van a ser mucho más en este proyecto, sumado al hecho de que ya me queda el personal capacitado, para el siguiente proyecto no tengo que capacitarlo y voy a tener beneficios ya en el siguiente proyecto. O sea, es una inversión a largo plazo. ¿Qué pasa si yo, una maquinaria que de repente me haga mejor el corte de algún material? ¿Okay? ¿Qué puede pasar? Puede pasar de que sencillamente yo tenga disminuyo la cantidad de desperdicio de materiales, optimizo el tiempo operativo, entonces voy a disminuir los costos. Pero por supuesto es un riesgo positivo, no lo veo, no lo vislumbro. Yo sé que hay un equipo por ahí que me hace algo más rápido, pero de repente no lo incorporo. Bien. A ver, aquí tengo a Carlos y tengo a José Luis. ¿Ok? La diferencia entre usar una herramienta adecuada de direccionar o no usarla. ¿Ok? Osvaldo, cuando perforamos, yo no perforo en línea recta y llego a donde está el yacimiento y sale el crudo. No, hoy en día generalmente yo agarro y cruzo y doblo para llegar donde tengo mayor posibilidad, mayor potencial tiene el yacimiento. Entonces, yo cuando estoy perforando, coloco se llama la sata de perforación, unas herramientas que me permiten cruzar y que se vaya la perforación por donde yo quiero. La diferencia entre una herramienta y otra pueden ser miles de dólares en el costo de la herramienta. Pero el tiempo de perforación, por un lado, la manera en que yo le llego al yacimiento, la capacidad que va a tener luego de producción ese yacimiento va a ser diferente dependiendo cómo le llegue también. Entonces, son riesgos positivos.
que a lo mejor, hey, hoy en día por supuesto que los vemos, ¿ok? Y en empresas como Chumber y Halliburton lo van a ver porque sí. Pero, hey, si no lo vemos, si no identificamos esa oportunidad, señores, hey, yo hago mi perforación normal, mi pozo va a estar mayor tiempo, mayores costos y la producción de ese yacimiento va a ser menor que la que debería poder llegar a tener. ¿Por qué? Por dejar a un lado los riesgos positivos. Entonces, es vital y es importante que rompamos nuestro paradigma. Hey, somos latinos y tenemos ese gran error. Por eso le decía yo el día de ayer, no sé si se recuerdan, que esta es mi certificación pendiente. ¿Por qué? Porque aquí en Latinoamérica, ¿de qué me sirve certificarme como gerente de riesgo del PMI? La gente ni siquiera sabe que existe esa certificación. Entonces yo voy a tener que dedicar, a pesar de que lo conozco, a pesar de que me manejo todos los documentos, para presentar el examen yo tengo que sentarme a estudiar. Y por lo menos tengo que estar unas 3 semanas dedicado a estudiarlo para presentar el examen y que sea exitoso. Bien. Invertir dinero. Tengo que hacer cursos porque igualito el PMI me ha pedido unos cursos. ¿Okay? La experiencia no es el problema y la experiencia yo tengo como acreditarla. Ahora bien, ¿qué hago luego yo con esa certificación? Si en estas latitudes no la valoran. ¿Okay? Nosotros buscamos de repente solicitudes de empleo en Estados Unidos, Canadá, Europa, y me piden puntualmente profesionales en dirección de proyectos certificados en riesgo, no PMP, sino RPM, o sea, profesional en riesgo, gestión de riesgo. Aquí ni pendiente, aquí ni siquiera saben qué es eso. ¿Okay? Entonces, pero el hecho de que no se haga no quiere decir que nosotros no estamos aquí para empezar a hacer elementos, factores de cambio. Bien. Entonces, me extendí, Osvaldo, en tu planteamiento, porque es algo que, mira, yo vengo desde el año 2001, 2002, trabajando con el tema de riesgo. ¿Okay? ¿De qué manera estoy trabajando? La manera en que lo puedo hacer. O lo implemento en mis proyectos o empiezo a trabajar con capacitaciones. ¿Okay? Capacitaciones, ¿por qué? Porque sencillamente para mí es vital que desarrollemos conciencia de riesgo. ¿Por qué? Porque va a ser exitoso nuestro proyecto, va a disminuir, y de hecho, la lámina que vamos a ver ahora hace referencia a los beneficios de hacer la gestión de riesgo. ¿Okay? Entonces yo creo que necesitamos hacer eso. ¿Por qué? Porque ya nuestros países están bastante golpeados como para tener una herramienta que me ayude en los proyectos, no hacerle caso. Bien, preguntas, comentarios, por favor. No. Ok, vamos entonces. ¿Qué es un riesgo? ¿Quién se recuerda? Un riesgo es un evento futuro incierto que podría ocurrir o no y ser positivo o negativo para el proyecto. Ok, si ocurre, su impacto puede ser favorable o desfavorable, ¿correcto? Bien, entonces, tenemos los elementos de riesgo. ¿Cuál es el elemento de riesgo? Un evento futuro, algo que va a suceder. Bien. Segundo elemento del concepto de riesgo es una probabilidad de ocurrencia. ¿Okay? Que puede ser que la conozcamos de manera cualitativa o cuantitativamente. Y tercer elemento, un impacto sobre los objetivos del proyecto. El impacto ese puede ser favorable, puede ser desfavorable. Hablamos de 4 variables clásicas en mi proyecto, que es alcance, cronograma, costo y calidad, que son las 4 variables que se me pueden ver afectadas en el caso de que ocurran estos eventos, estos riesgos. Bien, basta con que se afecte una de las variables para que yo esté hablando de riesgo. No tienen que afectarse en 2, ni 3, ni 4. Basta con que una sola variable se afecte para yo decir que ese evento es un riesgo para mi proyecto. Bien. Vamos entonces a ver los beneficios de una adecuada gestión de riesgo. ¿Ok? Para terminar ya la parte, como dice, teórica de riesgo, y empecemos ya con los procesos que me sugiere, que me propone el PMBOK para la gestión de riesgo. El primero, y el que posiblemente menos le creemos y posiblemente por el cual no se haga gestión de riesgo. Me disculpe que ando con la alergia, pero bueno, pues. Se reducen los costos del proyecto. ¿Okay? Normalmente, cuando yo hablo de gestión de riesgo, me dicen, no hay plata para gestión de riesgo, no hagamos gestión de riesgo. ¿Okay? ¿Qué plata hace falta para gestión de riesgo? Hace falta plata para gestionar los riesgos, alguien que se encargue de gestionar los riesgos. Número 1. Hace falta plata, ¿por qué? Porque cuando identifico riesgo y tomo acciones, porque recuerden que decíamos ayer que nosotros somos proactivos,
hacemos que el riesgo positivo ocurra o impedimos que el riesgo negativo se presente. Para hacer que ocurra positivo o para impedir que ocurra negativo, yo tengo que tomar acciones. Y esas acciones van a requerir recursos, tiempo, dinero, costos, maquinaria, herramientas. Es plata. Entonces, para gestionar los riesgos necesito plata. Si el riesgo se presenta, el impacto, generalmente yo lo puedo también traducir en plata. Entonces, ¿cómo me dice que la gestión de riesgo me reduce los costos? Atención. Si yo tomo un proyecto al que no le hago gestión de riesgo, arranca mi proyecto, tengo mi presupuesto original, arranca mi proyecto y cuando termine, yo veo las desviaciones que tuve en presupuesto y hago una simulación de ese mismo proyecto con gestión de riesgo, ese mismo proyecto con gestión de riesgo originalmente se va a disparar un poco de presupuesto porque estoy gestionando riesgo. Pero al finalizar el proyecto, las desviaciones en presupuesto van a ser menores que las desviaciones que se me presentan en un proyecto clásico donde no hago gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque en un proyecto donde no hago gestión de riesgo, se me presenta el riesgo, se me presenta el evento, viene un impacto y ese impacto se va a traducir en plata. Y es una plata que no había considerado al comienzo del proyecto. Es una desviación que no estaba dentro de ninguna, en mente de nada, en ninguna cuenta. Mientras que cuando llego a gestión de riesgo, ciertamente voy a invertir en la gestión de riesgo. Pero ese monto les garantizo estadísticamente que es menor que el monto que me cuesta a mí un proyecto que no gestiono riesgo. Número 1. Número 2. Cuando yo gestiono riesgo, ¿okay? La pregunta que hace Osvaldo, yo gestiono los positivos y también los negativos. ¿Por qué? Porque cuando gestiono los positivos, yo voy a tener desviaciones favorables. Y esas desviaciones favorables se van a traducir, muchas de ellas, en dinero. Entonces, ¿cuál es la idea? Compensar los riesgos favorables y desfavorables de forma tal que el balance sea positivo para el proyecto, ni siquiera neutro. Si es neutro, si quedamos tabla, perfecto. Pero si es favorable, mucho mejor. Y así ahí es que debemos trabajar. Requiere un cambio de paradigma, requiere un cambio cultural en el hecho de que tengo que empezar a gestionar riesgos, número 1, y número 2, tengo que pensar que gestionar los riesgos, en vez de dispararme los costos, a la final me los va a bajar. Teniendo en cuenta una cosa, teniendo en cuenta de que el monto del proyecto ciertamente va a ser mayor el monto o el presupuesto del proyecto con gestión de riesgo que sin gestión de riesgo. Solamente que ese diferencial por la gestión de riesgo lo conozco, lo identifico y lo presupuesto y busco la fuente de financiamiento antes que se me presente la desviación. Mientras que en el caso de un proyecto donde no le haga gestión de riesgo, yo voy a tener desviaciones y esas desviaciones no están en presupuesto y posiblemente me va a causar problemas de financiamiento. Carlos, levántate la mano. Adelante, por favor. Sí, le quería comentar una cosa en la parte de ingeniería. Sí se hace la gestión de riesgos, eso es lo que está encargado el ingeniero de procesos. Como un ejemplo, le quería comentar en un proyecto que yo estuve, el proyecto era de $4 millones y ya estaba todo cerrado con la empresa estatal Petroamazonas y no había nada más que hacer. Entonces, en la parte de procesos y con un poco de ayuda de instrumentación, hicimos una revisión del proceso, o sea, del riesgo de presión alta, presión baja, o sea, una revisión del proceso, no un análisis HACCP ni nada de ese tipo, sino una revisión del proceso. Y nos dimos cuenta de que le faltaba un sistema de control, $380,000 más. Entonces, ese riesgo chequeamos y cuando ellos dijeron, no tenemos presupuesto y no lo podemos hacer, le dijimos, ok, pero si tú no pones ese sistema de control, tú vas a tratar de trabajar que funcione esa planta va a tener que ingresar 80,000 barriles, 60,000, 50,000, lo que te ingrese, y no va a funcionar. Entonces ellos entendieron y buscaron el dinero. Entonces ahí minimizamos el riesgo de que la planta, cuando entra, no tenga problemas. Entonces, en la parte de ingeniería, pero, o sea, se hace el riesgo, se hace la evaluación de riesgo, pero hoy en día muy poco están yendo a eso, o sea, están yendo a la empresa estatal y algunas más, están yendo a ingeniería de detalle, les llaman ahora. Pero al hacer ingeniería de detalle se están olvidando de la gestión de riesgo, que es la parte de procesos, de instrumentación. Y cuando tratan de funcionar una planta, se daña, explota, se quema, no funciona. Es porque la parte de riesgo, análisis de riesgos, HACCP, análisis por la parte de ingeniería, procesos, se están comenzando a olvidar. No sé si por abaratar costos, pero ya muchas plantas les está dando muchos problemas. Yo he estado en algunas ingenierías en estos tiempos
y se da cuenta uno que ya hoy tratan de bajar costos, pero ahorran en un ingeniero, ahorran en una ingeniería $100,000, $50,000, pero en el lapso del tiempo pierden una inversión de 4 o 5 millones de dólares, no pueden prender un generador, no pueden, porque se están olvidando de hacer esta parte de riesgos. Ok, perfecto, Carlos. Ciertamente es así. Cuando los proyectos son de inversiones privadas, okay, un pozo de deslumbre, por ejemplo, le aseguro que es gestión de riesgo por full. Okay, ¿por qué? Porque hay un doliente, es la inversión privada. Generalmente en nuestros proyectos de inversión pública, lamentablemente, a pesar de que ya hay instituciones que deberían velar por el uso adecuado de las inversiones, ciertamente no hay dolientes. Bien, hoy Carlos me permite aclarar un término. ¿Okay? Tenemos que diferenciar la gestión de riesgo de la gestión de calidad. La gestión de riesgo se refiere al proyecto y debemos diferenciar lo que es el proyecto a lo que es el producto del proyecto. ¿El producto del proyecto cuál es? La planta de inyección de gas. ¿Ok? Presumo que ese es un caso que me está planteando, Carlos. ¿Es así? Una planta de inyección de gas. O de vapor, no sé. De gas debe ser. De procesamiento de crudo. Procesamiento de crudo. ¿Ok? Entonces, hay una planta de procesamiento de crudo. Bien. ¿Qué sucede? Ese es mi entregable. Mi proyecto es para construir una planta de procesamiento de crudo. ¿Okay? Mi proyecto como tal es la construcción de la planta. La planta no es el proyecto. Atención con esto, un juego de palabras. La planta no es el proyecto. El proyecto es el conjunto de actividades que yo llevo a cabo para construir la planta. Y el entregable, ¿cuál va a ser? El producto del proyecto, ¿cuál va a ser? La planta. Entonces, proyecto, producto del proyecto. El proyecto, que es las actividades que yo llevo a cabo para construir, ¿qué? El producto de mi proyecto, que va a ser el entregable, que es la planta. Bien. Cuando yo hablo de gestión de riesgo, estoy hablando de gestión de riesgo del proyecto, no del producto del proyecto. ¿Qué significa eso? Hey, de lo que yo hago para construir esta planta, ¿qué puede suceder? Que me impacten los objetivos del proyecto. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Entregarlo en un tiempo determinado, entregar lo que me pidieron que entregara, entregarlo dentro del presupuesto que me pidieron. Claro, hasta allí. Ahora bien, ¿qué sucede? Que este producto del proyecto va a pasar a operaciones, porque para eso existen los proyectos. ¿Para qué? Para darle facilidades, capacidades, instalaciones a las empresas y que las empresas puedan operar y en función de eso alcanzar sus planes estratégicos, sus objetivos estratégicos. Esta planta va a pasar operaciones. A esta planta le van a llegar líneas de crudo para procesarla y van a salir líneas de crudo ya procesado para ser distribuido, para ser comercializado. Va a estar en operaciones. En operaciones yo tengo que, cuando yo hago el diseño, cuando hago las ingenierías, ¿ok? De repente, Osvaldo, ¿a qué se refiere Carlos cuando habla de ingeniería? Habla de los diseños, como tal de la planta. Cuando yo estoy haciendo la ingeniería, cuando estoy haciendo los diseños, yo tengo que ver no solamente el proceso de construcción, tengo que ver la parte operativa y funcional de la planta. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la vida útil que va a tener esa planta? ¿Cuánto tiempo espera el cliente que esta planta esté funcionando? ¿En cuánto tiempo va a ser el retorno a la inversión? ¿Cuál va a ser la capacidad instalada? ¿Cuál va a ser el máximo técnico que va a poder tener en la parte de operaciones? Entonces tengo que manejar todos esos elementos. Y como calidad, yo tengo que definir unos elementos, unos requerimientos para que esa planta, cuando esté operativa, funcione adecuadamente. Que tenga de repente las bombas que tengan la capacidad adecuada para que funcionen de la manera adecuada, que tengan los componentes adecuados para que dure lo que debe durar la bomba funcionando para mantener la continuidad operativa de la planta. Esas especificaciones son de calidad. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la parte ya operativa funcional de la planta como tal. Estas especificaciones de que cuando esté funcionando luego la planta no tenga la capacidad porque no usamos las bombas adecuadas, no es riesgo del proyecto, porque ya el proyecto terminó y como terminó el proyecto pasó a operaciones y como ya está funcionando, ya por una parte de operaciones. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con una operación sana del componente de la planta, yo lo tengo que manejar o identificar en el proyecto y lo manejo dentro del área de conocimiento de lo que se llama calidad. ¿Ok? Entonces, atento con eso. Si el riesgo, si el peligro, si lo que puede suceder me afecta a las operaciones,
no me lo maneja gestión de riesgo, me lo maneja calidad. ¿Okay? Si el revento puede suceder durante la construcción, sí lo manejamos dentro de gestión de riesgo. No sé si logra explicarme en la diferencia. Por favor, dígame si fui claro o no. Se diría que los riesgos están más orientados a los objetivos del proyecto, mientras que la calidad a las especificaciones del producto o entregable. Los riesgos tienen que ver con la construcción del entregable. La calidad tiene que ver con la puesta en marcha o la parte operativa del entregable. Bien. Entonces, por ejemplo, Carlos, cuando tú me lo das en la bomba, que tuvieron que cambiar la bomba, esa bomba la cambiaron ¿para qué? Para que cuando estaban en producción, cuando esté operativa la planta, funcione mejor. Carlos. Sí, tenga una mejor capacidad. Si es para ver que ese componente de la planta funcione mejor en operaciones, eso lo manejamos como un requerimiento de calidad. Bien. Ahora coloco otro ejemplo también del sector petrolero. Si yo estoy perforando, cuando yo perforo, es el proyecto, estoy construyendo, porque mi entregable, ¿cuál es? Mi entregable es un pozo perforado, cementado, con la capacidad que se esperaba que tuviese ese pozo. ¿Okay? Entonces, cuando yo perforo, estoy construyendo el entregable. El entregable va a ser un pozo de perforación. Entonces, si yo necesito cambiar una bomba para poder tener mejor circulación del lodo, porque si no lo hago de esa manera, a lo mejor puede ser que tenga una arremetida en el pozo. Entonces, eso es un riesgo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de las actividades de construcción del entregable. Entonces, esa bomba, si la considero, o esa capacidad de la bomba, si la considero como un elemento de riesgo. ¿Okay? Entonces, como de repente yo voy a estar en una zona donde, qué sé yo, tengo perforación underbalance, entonces necesito tener una bomba que aunque normalmente no va a operar a una alta capacidad durante la perforación del pozo, es decir, durante la construcción, es decir, durante el proyecto, pero sin embargo yo le coloco una mayor capacidad para prevenir cualquier inconveniente de este tipo, cualquier reventón del pozo y que tener cubierto ese elemento. Allí sí estoy hablando de riesgo. Cuando el pozo está perforado, esa bomba se quita. Esa bomba no queda allí, porque esa bomba simplemente fue para la circulación de lo de perforación. Entonces, esa bomba, cualquier elemento que yo hable con la bomba, entonces ahí sí estoy hablando de riesgo, ¿ok? Porque me va a permitir mitigar un riesgo que puede ser de repente una arremetida del pozo. Bien. Pero para el caso que tengamos, no solo vamos a perforar un pozo, vamos a perforar, qué sé yo, 20 pozos. Ahí el proyecto serían los 20 pozos, no el un pozo. Ahí cada pozo es un proyecto y los 20 pozos es lo que se conoce como un programa. Ah, ok. ¿Okay? Entonces, para el pozo, de hecho, hay un documento, ya déjeme, mientras conversamos lo voy abriendo, de manera conveniente. Que no tenga de repente software específico para hacer simulaciones y corridas que me permitan tener información más específica para hacer el diseño. Son propios de este elemento que está acá. También yo debo aquí documentar los riesgos que voy a tener cuando haga la construcción, porque tengo que tenerlos ya definidos previamente, porque la siguiente fase que va a ser la fase de la construcción. Y también tengo que identificar aquí los riesgos que van a haber cuando estén operativos. Pero atención, cuando esté operativo, esos riesgos no los gestionamos con las técnicas que vamos a ver en estos días. Porque esos riesgos operativos se encarga la gente de operaciones, se encarga la gente de mantenimiento. Bien, claro con eso. Entonces, yo tengo un proyecto que es la ingeniería, mi entregable cuál es, mi producto de mi proyecto cuál es, la ingeniería como tal. Tengo riesgos en este punto. Cuando empieza la construcción de la planta, mi entregable cuál es, la planta. Tengo riesgos asociados a la construcción de la planta. Cuando esté en operaciones, ya se acabó el proyecto. Cuando yo entrego la llave de la planta, se acabó el proyecto. Por lo tanto, ya no hay más gestión de riesgo con la concepción que le estamos viendo en este momento. Ya los riesgos los van a manejar la gente de operaciones. ¿Cómo lo manejan? No sé. No sé cómo se manejan los riesgos en operaciones. Yo estoy trabajando con los riesgos en proyectos. Y lo que me dice el PMI es cómo gestiono yo los riesgos en proyectos. Bien, mientras lo construimos.
Bien, buenas noches. Me confirman por favor si escuchan y si tienen video. Sí, buenas noches. Sí le estamos viendo, sí le estoy viendo. Sí, sí Ok, se escucha. perfecto. Con Henry, audio. ok, bien. Bueno, ya tengo control de todo. Bien. Video no hay. Continuemos. ¿Perdón? Video no hay. Estimados participantes, por favor, se está ingresando, tenemos un problema con el data de Estados Unidos, lo estamos tratando de solucionar, estamos trabajando en esto. Van a experimentar un poco de intermitencia, pero yo asumo que en unos 6, 7 minutos nos están solucionando el problema. Cualquier cosa, igual el tiempo que hayan perdido o se haya suspendido, lo vamos a recuperar. Estén tranquilos en eso. Entonces, ingeniero José Sierra, a mí me gustaría también que por favor los participantes me digan si es que tienen audio y video. Por favor, sería Osvaldo Cabezas, Sí, tengo audio y video. ¿correcto? Carlos Alberto. Sí, sí tengo audio y video. Genial. Henry Lascano. Henry, ¿nos escuchas? Listo, no hay problema. Henry es un participante, recién ingresó, entonces yo ya le llamo para darle servicio personalizado. ¿Y el señor José Luis Castillo? Sí, audio Ya. y video. Genial, gracias. Bien, perfecto. Continuamos entonces. Entonces, desde esta concepción, desde este enfoque, indiscutiblemente la gestión de riesgo me va a hacer una reducción o me va a ayudar en una reducción de los costos. A pesar de que yo voy a incrementar los costos de mi proyecto porque yo tengo que sumar los costos asociados a la gestión de riesgo, que tienen dos componentes importantes. Uno es todos los costos, digamos, de gestión administrativo para poder hacer la gestión de riesgo como tal, que vamos a ver cuáles son esos procesos de dirección de proyecto asociados a la gestión de riesgo. Y por otro lado, van a estar los costos asociados a las actividades, acciones que tengo que llevar a cabo para gestionar el riesgo. Es decir, para aumentar la probabilidad de ocurrencia de los positivos, para disminuir la probabilidad de ocurrencia de los negativos. Entonces tengo dos fuentes allí de costos adicionales. Sin embargo, a pesar de que yo inicialmente incremento el costo del proyecto desde el punto de vista de estos rubros, también es cierto que yo voy a hacer gestión de riesgos positivos. Entonces, desde este punto de vista, yo voy a impactar favorablemente los costos del proyecto gestionando riesgos positivos. Entonces, desde esa perspectiva, voy a hacer una disminución de costos. Y el elemento que considero yo más crítico, más importante, es el hecho de que si yo gestiono adecuadamente los costos, no voy a tener costos sorpresa. Mi presupuesto va a estar en función de lo que yo planifiqué. ¿Por qué? Porque los elementos de desviaciones clásicos en los proyectos generalmente están asociados a los riesgos. Y si yo tengo una gestión adecuada de riesgo, no va a tener desviaciones sorpresa. Entonces, ese elemento también es importante, sobre todo el elemento de que me maneja lo que viene a ser como tal el flujo de caja. Yo sé cuál va a ser mi flujo de caja, yo sé cuál va a ser mi desembolso. Y en función de tanto busco la fuente de financiamiento sin sorpresas como por ejemplo el caso de ayer, que no hice el revestimiento en la montaña y se me vino un deslizamiento tierra y tengo un costo ahí que no tenía presupuestado. Yo eso no debería tenerlo si hago una adecuada gestión de riesgo. Bien. Indiscutiblemente mejora la satisfacción del cliente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vamos a mantenernos de acuerdo a lo que el cliente me ha solicitado. Y tenemos alcance, tiempo, costo y calidad. La calidad tiene que ver también con la satisfacción del cliente, con los requerimientos del cliente. Y en este sentido le voy a dar cumplimiento a esos elementos. Bien. ¿Qué más? Indiscutiblemente estoy trabajando con la probabilidad de éxito de mi proyecto. ¿Por qué? Porque voy a aumentar los riesgos positivos, voy a ir disminuyendo los riesgos negativos. Facilitar el desarrollo del proyecto, no voy a tener sorpresa, voy a tener una gestión adecuada, sé qué es lo que va a suceder. Tengo mayor visibilidad y disminuyo un poco la incertidumbre, un tema que hablamos ayer, ¿se recuerdan? Indiscutiblemente, al conseguir los objetivos del proyecto, los objetivos del proyecto me apalancan a los objetivos de negocio. Indiscutiblemente me facilita o me apalanca el término de la planeación estratégica de la organización como tal. Bien, ¿preguntas? No.
Henry, pero tú me escuchas. Henry, ¿y ahora? Henry, yo visualizo aquí que tienes abierto el micrófono y la cámara. De hecho, en la cámara se ve negra. Bien. Si no visualizas, entonces deberías darle F5 a tu navegador para poder visualizar. Bien. Haz la prueba, dale F5 a tu navegador y probamos entonces tu audio. Bien. Avanzamos entonces. Aquí les coloco unos conceptos que es bueno como que tener en cuenta, reforzarlos, que ya hemos hablado muchos de ellos. El primero era un concepto que me hablaba ayer Javier, si mal no recuerdo. Incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Hey, no tener toda la información que yo quiero tener. Incertidumbre, ¿qué significa? Que no tengo todo el acceso a toda la información, a la cantidad de información, a la data histórica, como decía Osvaldo también el día de ayer. Entonces, en este sentido, en riesgo yo tengo incertidumbre, tengo elementos que no conozco. Bien, dependiendo qué tanta incertidumbre esté asociado a un riesgo que tiene un alto impacto, yo tengo que ver cómo gestiono esa incertidumbre y cómo voy comprando certidumbre, cómo voy disminuyéndola. ¿Por qué? Porque necesito estar claro en algunos elementos para poder gestionar ese riesgo que posiblemente sea de un alto impacto. Bien. Ahora también vimos lo que es la parte de probabilidad. ¿Ok? Probabilidad que es la esperanza matemática, me dice la gente estadística, de que ocurra o no ocurra algo. ¿Bien? Siempre lo asociamos entonces a un riesgo o a un evento de riesgo. ¿Qué es evento de riesgo? Una ocurrencia discreta, es decir, algo puntual que ocurre y que si ocurre, por supuesto, me va a afectar favorable o desfavorablemente en mi proyecto. Bien. Y disparador. Hablamos algo de esto ayer cuando hablamos de las causas, ¿se recuerdan? ¿Okay? Hay disparadores, hay trigger, hay desencadenantes o síntomas del riesgo. Algo que sucede antes que como tal se me presente el riesgo, como tal se me presente el evento de riesgo donde yo tengo que tomar acciones. Entonces, es muy importante cuando identifico los riesgos, también identificar cuáles son los disparadores de ese riesgo. ¿Por qué? Porque el disparador de ese riesgo me va a permitir tomar medidas oportunas, tempranas, antes que ocurra el riesgo. Bien. Y respuesta al riesgo, que vamos a ver puntualmente, ya será para el día miércoles, más o menos jueves, cuáles son las estrategias que yo tengo para responder a los riesgos. Una vez que los identifico, que los evalúo, ¿cómo respondo a esos riesgos? Bien, y hay diferentes estrategias, vamos a ver las diferentes estrategias asociadas a esos riesgos. Bien, entonces, recapitulando un poco lo que hemos visto. Cuando nosotros hablamos de riesgo, generalmente es porque no hablamos de los riesgos, ¿ok? O porque lo vemos como si fuese un temor o una queja, porque generalmente está asociado a un riesgo con connotación negativa. Bien, generalmente esos riesgos, cuando los mencionamos, no mencionamos acciones específicas para gestionarlo. Es como si no lo hubiésemos mencionado. Como digo yo, un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque me queda en el aire, no representa absolutamente nada. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para que esto no siga sucediendo. Y de hecho, por eso estamos en este curso. ¿Para qué? Para identificar y ir viendo poco a poco cómo puedo yo trabajar los riesgos. ¿Para qué? Para que siempre hables de ellos, siempre hable con los riesgos de connotación, tanto favorables como desfavorables, positivos y negativos, y siempre yo diga cuáles son las acciones que yo voy a tomar como respuesta para gestionar esos riesgos. Es decir, para hacer que los positivos se presenten, para hacer que los negativos no se presenten. Henry, ¿estás escuchando? Espero que Henry no esté escuchando porque por lo menos no lo podemos escuchar a él. Avancemos entonces. Gestión de riesgo. ¿Quién me puede ayudar leyendo esta lámina? Por favor. Gestión de riesgos. Maestro Sun Tzu. Osvaldo, ¿sabes quién es Sun Tzu? ¿Quién conoce a quién es el que escribió el arte de la guerra? El arte de la guerra, ¿ok? Tiene ahí más de 2000 años que lo escribieron los chinos y fue un documento, de hecho existió ese documento como tal, donde se recopilaran estrategias militares de los chinos. Bien, entonces. Para planeación estratégica también se le usa como estrategia. Sí, ciertamente, porque al final la guerra es la máxima representación de una estrategia, o mejor dicho, necesitamos una máxima
manejo de la estrategia para tener éxito en la guerra como tal. Bien. Entonces, ¿qué decía Sun Tzu? Ayúdame, por favor, Osvaldo. Así bien, la regla de operaciones militares no consiste en esperar que el enemigo no se presente, sino confiar en poseer sistemas para encararles. No consiste en esperar que nuestros enemigos no nos ataquen, sino confiar en poseer aquello que no puedan atacar. Pausa ahí, Osvaldo. Hey, ¿qué decía Sun Tzu? Hey, no es pensar que el enemigo no va a venir. El enemigo va a venir hoy, mañana, pasado, va a venir. ¿Okay? El asunto es estar preparado, tener sistemas para poder hacerle frente. Que no me haga de sorpresa. Que si llegó, ya yo estoy preparado para hacerle frente. Tengo un sistema para hacerle frente. ¿Ok? El asunto no es que se apareció y confiar en que no va a atacarme. Hey, no, él me va a atacar. Pero yo poseo aquello que no puede atacar. Lo tengo blindado. Él podrá atacar, pero no me va a impactar. Fíjese, lo decía Sun Tzu, y eso ahí dice que es el siglo VI. Es decir, hace más de 1500 años. Bien, ¿qué más decía Sun Tzu, Osvaldo? Si al estar a salvo siempre podemos recordar el peligro y podemos recordar el caos que impera, en tiempos de paz es menester cuidarnos del peligro y el caos mientras estos aún no adquieran forma, así como tomar precauciones antes de que esto suceda. Esa es la mejor estrategia de todas. ¿Qué nos termina diciendo Sun Tzu? Hey, estás en paz, no hay guerra, estás planificando un proyecto, no ha comenzado todavía el proyecto. Hey, siéntate y recuerda el peligro, siéntate y recuerda qué fue lo que te afectó en un momento determinado, ¿sí? Mientras no agarra forma, mientras todavía apenas está en tu mente. Hey, no agarra forma, hey, pero va a agarrar forma. Y como va a agarrar forma, tú tomas las precauciones antes que esto suceda. Bien. Coloco también siempre en este caso un ejemplo crítico de nuestra realidad. ¿Por qué impactó tan fuertemente el terremoto en la costa? ¿Quién me dice? ¿Por qué causó tanto daño? Porque construían con arena de mar. ¿Y qué pasa con la arena de mar? ¿No te gusta? Se oxida, hace oxidar el hierro. Es salobre. Ah. Es salobre porque es de mar y por supuesto me daña la estructura de acero, de hierro de la construcción. Hey, estamos en paz. Recordemos el peligro. No es el primer terremoto que tenemos en la costa. Hace 55 años tuvimos uno. Dentro de 45 años vamos a tener otro. Entonces, hey, recordemos el peligro. ¿Qué fue lo que causó tanto daño? Que colapsaron las estructuras. ¿Por qué colapsaron las estructuras? Porque tenían fallas estructurales. En el diseño, no, estaban bien diseñadas, pero ¿qué sucede? Que usaron un material que era arena de la playa, salobre, que me corrompía la estructura metálica de las edificaciones. Estaban ahí, o sea, lo que les hacía falta era un buen viento. ¿Okay? Y el terremoto lo que hizo fue que sopló por todos lados y me las colapsó. Bien, entonces, hey, recordemos el peligro. Bien, señores, no tenemos esa cultura de recordar el peligro. Bien, les aseguro que si vamos a la costa, vamos a conseguir personas que están construyendo viviendas con arena en la playa. Bien, me decía Osvaldo que vive acá en el valle. Osvaldo, ¿vive en el valle? Hey. Sí, en San Rafael. En San Rafael, bueno, cerquitita, ¿ok? Acaban de construir frente al Centro Comercial San Luis una extensión del centro comercial con el mismo diseño y todo, ¿ok? Por supuesto, aprobado por el municipio. ¿Okay? Seguimos construyendo en zonas de riesgo. No recordamos. Claro, esas zonas de riesgo. ¿Ah? Todas esas zonas de riesgo no recordamos. Ah, ok, pero ahí no vive nadie. Hey, señores, pero esas instalaciones se construyen para que sean visitadas por personas y que hagan operaciones comerciales. ¿Okay? Y no sabemos en qué momento puede ocurrir la erupción del Cotopaxi, que tenemos la Ares. Entonces, hey, no recordamos el peligro. Nuestra memoria es muy a corto plazo, se nos olvidan las cosas. Bien, entonces, ¿qué sucede? Hey, estamos construyendo elementos que ya se van a materializar, ya eso lo sabemos, ¿ok? ¿En qué momento? Hey, 5, 1, 2, 3 años, 10 años, 20 años, pero de que va, se nos viene un lar, se nos viene un lar. ¿Por qué lo dice José Sierra? No, José Sierra no es geólogo, no es geofísico, porque el instituto me lo ha dicho.
Las estadísticas me lo dicen, pero no tomamos las precauciones. ¿Ok? No, como ya se calmó, ya está tranquilo, ya no es ya no hay cenizas, porque, hey, atención, columnas de humo sí tenemos siempre. ¿Ok? De 400, de 500 metros, a veces más de 500 metros, siempre las tenemos. ¿Bien? Hey, pero como no hay ceniza, no pasa nada. Construyamos. Y esperemos recuperar la inversión antes que pase algo. ¿Ok? Atención con eso. Entonces, en esto es lo que se basa la gestión de riesgo. Tener un sistema para hacerle frente al riesgo cuando se presente. Poseer aquello que no pueda atacar, es decir, lo que yo tenga que esté totalmente aislado del riesgo, que si se presenta, ese riesgo no me va a hacer, no me va a impactar a mí de ninguna manera. ¿Cómo lo logro? Recordando el peligro antes de que se materialice ese peligro. Bien, y tomar las precauciones para que esto no suceda. Bien, ¿preguntas? No, todo bien. Perfecto, continuamos entonces. Bien, Henry, un compañero que se nos integra el día de hoy, no tiene ahorita audio, esperemos que para el lunes lo tengamos. Henry, bienvenido. La dinámica, como estás viendo, nos gusta que se abra el micrófono, que participemos. Si todos tenemos audio, tú no tienes, verifica de repente tu computadora, verifica con soporte en la universidad para que te digan cómo autorizar o darle acceso a tu micrófono para que te podamos escuchar y que puedas participar en las siguientes sesiones de clase, que todavía nos faltan 6 todavía, y es importante que soluciones eso porque es importante que puedas participar. Ya vas a te dar cuenta que vas a tener que estar participando constantemente. Bien. PMBOK, la guía de proyecto, versión 6, que es la versión actual. Me dedica a un área, un apartado, un capítulo, un área de conocimiento, como la llama el PMBOK, para lo que es la parte de gestión de riesgo. Y me dice que hay 7 procesos que yo debo observar para gestionar los riesgos. Atención, 7 procesos que me menciona el PMBOK, pero no significa que todos esos procesos yo tengo que llevarlo a cabo tal y cual como me dice el PMBOK. Yo los hago en función del tamaño y la magnitud de mi proyecto. Bien, dependiendo de mi proyecto, yo veo de qué manera lo utilizo o no. Todos son necesarios para yo tener el éxito en mi proyecto, por lo menos en la parte de gestión de riesgo, que es lo que nos corresponde en este curso. Todos debo utilizarlo en mayor o menor medida. Bien, sin embargo, aclaro ahorita que el proceso 11.4, que es el análisis cuantitativo, que está acá, me dice el mismo PMBOK que es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque normalmente para yo poder utilizar las herramientas técnicas que me menciona ese proceso, requiero tener personal capacitado específicamente para esas herramientas. Y como ese personal a veces se pone escaso o a veces se pone costoso, entonces me dice PMBOK, hey, este proceso es opcional, haz los demás. No tienes personal, no tienes presupuesto, con análisis cualitativo vas bien. ¿Okay? El cuantitativo será excelente, pero si no, con el cualitativo vamos bien. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir viendo todos estos elementos. Hoy vamos a empezar con lo que es qué implica la planificación de la gestión de riesgo. Vamos a ver el macro que me presenta a mí el PMBOK y vamos a ver cuáles son los elementos que ciertamente sí necesitamos tener por lo mínimo para poder hacer un adecuado plan de gestión de riesgo. Bien, entonces, primer proceso que me propone el PMBOK, la planificación de la gestión de los riesgos. Bien, ¿qué me ayuda? ¿Quién me lee acá? Ok. Planificación de gestión de riesgos. Proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. El beneficio clave de este proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos son proporcionales tanto a los riesgos como a la importancia del proyecto para la organización y los interesados. Perfecto, gracias, Solís. Entonces, aquí definimos cómo vamos a hacer la gestión de riesgo. Hay muchas formas de hacerla. Tengo 7 procesos, tengo muchas herramientas, muchas técnicas que me propone el PMBOK, pero aquí defino cómo lo voy a hacer particularmente en mi proyecto. ¿En función de qué? En función del tamaño de mi proyecto, en función de la importancia de este proyecto para la empresa y manteniendo lo que es la proporción entre lo que va a ser la gestión de riesgo y la no gestión de riesgo. Hay un principio administrativo que dice que el control no puede ser más costoso que la ausencia de control. Si lo aplicamos a riesgo, hey,
la gestión de riesgo no puede ser más costoso que no hacer gestión de riesgo. Bien. Entonces, en este sentido, en la planificación de gestión de riesgo, yo mido ese elemento, que la gestión de riesgo ciertamente no se me escapa del presupuesto y se convierta en una carga para el proyecto en vez de ser un beneficio que me ayude a disminuir los costos del proyecto, que era uno de los beneficios, como vimos hace rato en unas láminas. Bien. ¿Qué tengo acá entonces? En este proceso, yo construyo un plan. ¿Un plan de qué? Un plan de gestión de riesgo. Básicamente, ese plan de gestión de riesgo puede tener muchos componentes. Aquí tenemos algunos los cuales puede tener. Hey, estrategia de riesgo. Vamos a ver más adelante cuáles son las estrategias de riesgo. Básicamente, lo acepto, no lo acepto, lo transfiero a otra persona, lo mitigo. ¿Qué es lo que voy a hacer con el riesgo para yo gestionarlo? Bien. Defino roles y responsabilidades. ¿De quién? De las personas que van a hacer la gestión de riesgo. ¿Okay? Entonces, ¿quién va a hacer la parte de gestión de riesgo? ¿Quién va a hacer la identificación? ¿Quién va a estar pendiente del control? ¿Quién va a estar pendiente de la implementación de las acciones correctivas? Hey, defino quién va a hacer qué desde el punto de vista de la gestión de riesgo. Bien. Hey, determino un presupuesto, porque necesito buscar un financiamiento para poder cubrir estos costos asociados a la gestión de riesgo como tal. Hey, defino cuándo voy a hacer cada cosa, defino un calendario. Cuándo va a hacer identificación, cuándo va a hacer análisis, cuándo va a hacer revisión, cuándo va a hacer control, cuándo va a hacer todos los elementos. Bien. Creo o asumo una categoría de los riesgos. La categoría de los riesgos, como vamos a ver, me permite a mí tener categorizado, tener una taxonomía, una clasificación de los riesgos, de forma de poderlos gestionar, no solamente de forma individual, sino también por grupos de riesgo. Y ver cuál grupo de riesgo de repente en un momento determinado puede ser más complicado para mi proyecto. Bien, ahorita cuando vemos las categorías hablamos un poquito más de ello. Aquí defino cuáles son los niveles de probabilidad y de impacto del riesgo. Decíamos ayer, yo puedo definir niveles cuantitativos, pero a veces puede ser un poco complicado. Decir que la probabilidad es el 5,7%, que el impacto va a ser 10.095,77 centavos de dólares en los costos. Entonces, yo puedo hacer definiciones de probabilidad y hacer definiciones de impacto, lo puedo hacer de manera cualitativa y puede ser que la probabilidad de ocurrencia es muy baja, baja, mediana, alta, muy alta. Igual con el impacto. El impacto puede ser que es bajo, mediano o alto. Entonces, yo defino acá cuál va a ser esa definición de probabilidad, cuál va a ser esa definición de impacto para efectos de mi riesgo. Por supuesto, mientras más grande sea el proyecto, mientras más costoso sea el proyecto, lo más probable es que yo defina probabilidades y defina impacto desde el punto de vista cuantitativo, porque cualquier mínima desviación puede significar miles de dólares. ¿Okay? Pero para proyectos pequeños, posiblemente esa representación o materialización de los riesgos no se hace de esa manera y me es más conveniente para yo hacer una adecuada gestión de riesgo, manejarlo con criterios de manera cualitativa. Bien. Y defino también cuál es la matriz de probabilidad e impacto. Cruzo las probabilidades, cruzo el impacto y en función de eso determino cuál es el nivel de tolerancia que tienen los patrocinadores de mi riesgo. Se escucha raro, ya vamos a ver cada una de ellos. ¿Ok? Este viene siendo, como dice, el esquema, el índice de mi plan de gestión de riesgo. Bien, todas estas láminas se las voy a colocar yo y a partir del lunes, martes van a estar disponibles en el aula. Recuerden que van a tener dos aulas. El aula en la que nos estamos conectando ahorita, que es solamente para efectos de tener acceso a la videoconferencia, y un aula que van a tener, donde van a tener todo este material y van a tener actividades. Bien, a partir del lunes, martes, van a tener que ejecutar unas actividades. Recordemos que este curso es aprobatorio, que tenemos certificaciones de la ESPE, por lo tanto tenemos que tener soportes para poder corroborar la participación cierta de ustedes en las actividades, más allá de la asistencia, sino también en cuanto a la transferencia de conocimiento. En este sentido van a tener que responder algunos foros, van a tener que hacer algunas actividades que van a ser evaluadas para dar satisfactorio el cumplimiento como tal, el desempeño como tal en el curso. Entonces, atento que ya a partir del lunes deberían tener esa otra aula creada y en esa otra aula, diferente a la de las videoconferencias, van a tener acceso a estas presentaciones. Bien. Un cuadro, metodología de riesgo, donde yo defino
Fíjense que aquí tenemos planificación, identificar, análisis, planificación, supervisión, control de riesgo. ¿Cuáles herramientas voy a utilizar yo para hacer la gestión de riesgo? ¿Cuál va a ser mi metodología? ¿Ok? ¿Cuáles son las fuentes de información que voy a utilizar yo para poder utilizar estas herramientas que digo que voy a utilizar? Entonces, siento una base. De repente aquí digo, voy a utilizar Crystal Board para hacer análisis cuantitativo de riesgo y hacer simulaciones de Monte Carlo para medir el impacto o la dependencia de diferentes riesgos de manera cruzada o de manera de dependencia. Aquí lo defino cuál va a ser mi metodología. O simplemente digo, no voy a hacer análisis cuantitativo de riesgo, me quedo con análisis cualitativo y voy a trabajar con estos elementos. Entonces aquí defino, no hago nada, simplemente creo los lineamientos para cuando yo vaya a las siguientes fases de mi proceso, a los siguientes procesos de gestión de riesgo, yo sepa en función de qué lo voy a ir haciendo. Bien. Defino roles y responsabilidades. Cuando haga identificación de riesgo, voy a tener un líder, voy a tener una persona de apoyo y voy a tener unos miembros del equipo. ¿El líder quién va a ser? Va a ser Antonio, Virgilio, Leonardo. ¿Okay? ¿Quién va a ser de apoyo? Va a estar Francisco, va a estar Héctor, va a estar Javier, y defino quiénes son los que van a estar haciendo qué en el proyecto y cuáles van a ser sus responsabilidades. Esto es vital. ¿Ok? En dirección de proyecto yo creo una matriz donde yo asigno responsabilidades a todas las personas en diferentes actividades. Yo aquí, en gestión de riesgo, tengo que definir quiénes son los actores de la gestión de riesgo y cuáles van a ser sus responsabilidades que estén claramente definidas en estos documentos que se llaman roles y responsabilidades, que forman parte del plan de gestión de los riesgos. Bien. Interesante, presupuesto de gestión de riesgo. ¿Ok? Para cada una de las fases, ¿cuánto necesito yo para efectos de personas, para efectos de materiales, para efectos de equipo? Esto se refiere a la gestión de los riesgos. No se refiere a los costos asociados ni al presupuesto asociado a las respuestas a los riesgos. Por ejemplo, insisto con riesgo positivo. Un riesgo positivo puede ser que yo termine el proyecto antes de tiempo, para lo cual yo tengo que mejorar la productividad del personal. ¿Y cómo lo puedo hacer yo? Capacito al personal para que mejore su desempeño, sus habilidades, por lo tanto termine el proyecto antes de tiempo. Es un riesgo positivo. ¿Qué tengo que hacer yo para que ese riesgo positivo se presente? ¿Cuál es mi acción, mi estrategia? Una capacitación a las personas, a los integrantes del equipo proyecto. Esa capacitación tiene un costo. Ese costo corresponde a una acción, a una actividad que voy a crear yo en el proyecto que antes no existía. La voy a crear, ¿para qué? Porque yo quiero maximizar la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo positivo. Esos costos, las actividades que son respuesta a los riesgos, no se colocan en este presupuesto. Este presupuesto solamente es de gestión, es decir, la parte solamente administrativa, por decirlo de alguna manera. Bien, los costos asociados a las actividades o las acciones específicas que tengo que hacer yo para manejar la proactividad, para que el riesgo se dé o para que no se dé, supongamos, el muro que decíamos ayer que tenemos que levantar para que el desplazamiento de tierra no me afecte a mi construcción, los costos de ese muro no van acá, van en la actividad asociada a construir un muro que tengo que yo crear dentro de mi plan del proyecto. Originalmente no estaba esa actividad porque mi alcance no era construir un muro de contención. Sin embargo, para gestionar el riesgo, yo decidí construir ese muro. Entonces, los costos de ese muro ahora son una actividad que antes no existía, que se llama construcción del muro. Entonces, van a estar como una actividad más del proyecto. Esa actividad se creó a consecuencia de la gestión de riesgo. Sin embargo, los costos de esa actividad no se colocan en esta sección de gestión de riesgo. Aquí solamente está la parte administrativa. No sé si logro explicarme con la diferencia. A ver, respóndame para no creer que estoy aquí hablando yo solo, sábado, 9 de la noche. Sí. Bien, ok, perfecto. Sí, todo comprendido, todo claro. Claro. Excelente, pues excelente, sí me gusta, bien. Está bien, correcto. Okay. Siguiente cuadro. Periodicidad de gestión de riesgo. ¿Cada cuánto tiempo voy a hacer yo las diferentes acciones de riesgo? Entonces, tengo por acá los diferentes procesos de gestión de riesgo
y digo en qué momento y con qué frecuencia voy a estar haciendo las acciones correspondientes. ¿Ok? En este caso, identificación de riesgo. ¿Cuándo hago yo identificación de riesgo? Al inicio del proyecto y en cada replanificación del proyecto. Bien. Al inicio lo hago una sola vez. Y de repente yo sé que hago replanificación del proyecto una vez a la semana, entonces lo coloco acá. Entonces ya yo sé cada cuánto tiempo tengo que hacer qué actividades de mi proyecto asociada a la gestión de riesgo. Bien. Que no quede nada en el aire. Si se dan cuenta, hey, yo tengo que actividades semanales de riesgo. Bien. Carlos me decía, hey, pero nosotros estamos haciendo riesgo, lo hacemos generalmente al comienzo solamente. Pero una vez que el proyecto arranca, se nos olvidó eso. Yo tengo que estar haciendo revisión constante de los riesgos. La gestión de riesgo, yo hago identificación de riesgo, por ejemplo, la hago una sola vez al comienzo del proyecto, cuando estoy haciendo la planificación, y luego la tengo que seguir haciendo frecuentemente. Aquí me están diciendo que la van a hacer una vez a la semana. ¿Por qué yo hago revisión de riesgo otra vez una vez a la semana si ya lo hice al comienzo del proyecto? Porque se recuerdan, por mencionar un solo ejemplo, que los riesgos tienen un componente de temporalidad, que mientras más cerca esté yo del riesgo en cuanto al tiempo, lo voy a ver de manera diferente y voy a poder ver el impacto de manera diferente o la probabilidad la voy a ver de manera diferente. Entonces, yo tengo que analizar cada cierto tiempo los diferentes riesgos que yo tengo identificados para ver cómo se están comportando. Lo otro es que a medida que pasa el tiempo, cambian los escenarios. ¿Okay? Ayer no había COVID, hoy sí hay COVID. Ayer estaba en semáforo rojo, estoy en amarillo. Mañana va a estar en verde, ojalá que mañana esté en verde, o por lo menos que en amarillo no regrese a rojo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se puede disparar en nuevos riesgos. Entonces, en este sentido, algo que es muy claro el PMBOK es que la gestión de riesgo no la hago solamente al inicio, en la planificación. ¿Ok? En la planificación hago una gestión bastante amplia de riesgo, pero tengo que estarlo haciendo frecuentemente durante toda la vida útil del proyecto, hasta su cierre. Bien. Una pregunta, ¿la periodicidad está definido en el PMBOK o lo definimos nosotros? Tú cuando creas el plan de gestión de riesgo, dice cada cuánto tiempo lo vas a hacer. Va a depender del proyecto. ¿Okay? En ese caso de semana, me imagino que un proyecto que a lo mejor dura 4, 5, 6 meses. Pero proyectos que duran 2, 3 años, a lo mejor una nueva identificación de riesgo se va a hacer una vez al mes. Porque es un trabajo arduo. Okay. Bien. Entonces tú defines con qué frecuencia lo vas a hacer. Bien. Con qué periodicidad lo vas a hacer. Lo que sí te dice el PMBOK es que tienes que definirla. ¿Okay? Pero no te dice cuál es la frecuencia. Tú la defines. Bien. Siguiente punto que debería estar en ese plan es el tema de la categorización de los riesgos. ¿Ok? A este señor que está acá también se le dice RBS de riesgos, BREC de descomposición y S de structure. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la RBS? Una descomposición, una estructura de descomposición de los riesgos, donde para mi proyecto yo creo categorías de riesgo y dentro de esa categoría listo los posibles riesgos que pueden estar allí. Entonces, tengo riesgos técnicos, riesgos externos, riesgos de la organización, riesgos propios de dirección de proyecto. A lo mejor puede ser que mi proyecto necesite una categoría adicional que sean de repente riesgos financieros. Bien. O a lo mejor otra categoría que tenga que ver con riesgo geológico, porque tengo una perforación. Entonces yo creo categoría de riesgo. ¿Para qué me es útil esta categoría de riesgo? Para dos cosas. Primero, las RBS me ayudan mucho a la hora de identificar los riesgos. ¿Por qué? Porque yo me siento con la RBS y digo, a ver, riesgos externos de mercado. ¿Cuáles pueden ser los riesgos externos de mercado? Es esto que está acá, por ejemplo. Bien. Que están presentes o que pueden presentarse en mi proyecto. Entonces, como equipo de proyecto nos reunimos y empezamos a ver cuáles pueden ser. Vamos ahora con los riesgos, supongamos, de técnicos de calidad. Entonces, la RBS me obliga a pensar a mí en riesgos ya categorizados. Entonces, me ayuda mucho y de hecho es una forma de hacer identificación de riesgo. Bien. ¿De qué otra manera es útil esta RBS? Por lo menos algo que hago yo. Y es que cuento cuántos riesgos de cada categoría tengo. Entonces, de repente, riesgos técnicos, tengo 15. Riesgos externos, tengo 8.
de la organización, tengo, supongamos, 9. De dirección de proyecto, tengo 4. Yo sé que en la parte técnica es donde tengo más riesgos. Entonces tengo que hacer atender de manera privilegiada la parte técnica porque es donde tengo mayor concentración de riesgo. Ahí tengo un cuello de botella de riesgo. Entonces tengo que estar atento a esos elementos más que en este caso a la dirección de proyecto porque veo que tengo pocos riesgos allí. No es que los voy a dejar a un lado, pero yo sé que en la parte técnica tengo un cuello de botella de riesgo, señores. Atento con eso. Entonces, yo también utilizo la RBS para eso, para cuantificar cuántos riesgos tengo en cada una de las categorías y ver cuál es más crítica que otra y cuál requiere mayor atención que otra. ¿Okay? Si yo tengo este caso aquí, yo tengo que buscar un buen ingeniero que me maneje la parte técnica, porque esos son los riesgos que ya yo visualicé, pero a medida que avance el proyecto seguro que van a salir nuevos riesgos. Entonces no quiero comprometer el proyecto desde ese punto de vista. Bien, entonces busco un buen ingeniero que me maneje la parte técnica y le busco un asistente también con amplia experiencia para que le preste apoyo. ¿Por qué? Porque esta parte es crítica para los riesgos en mi proyecto. Bien, ¿preguntas? No. Definición de probabilidades. Aquí, señores, yo simplemente, cuando estoy en el primer proceso, que es la planificación, simplemente digo, esta es mi RBS. Aquí no estoy identificando ningún riesgo. Luego, en el siguiente proceso de identificación de riesgo, si digo, ok, riesgos técnicos de tecnología, tengo este y este. Pero aquí no identifico ninguno. Aquí simplemente creo la categoría de los riesgos, dependiendo de la naturaleza de mi proyecto. Por eso le decía, a lo mejor ahí creo uno adicional, riesgo financiero, porque a lo mejor mi proyecto tiene un componente financiero importante. Todos van a tener un componente financiero importante, pero a lo mejor hay muchos riesgos asociados a la parte financiera. ¿Ok? O, por ejemplo, en perforación, riesgos geológicos. ¿Ok? Entonces ahí coloco de repente todo lo que tenga que ver con la parte de geología a la hora de la perforación, porque es un proyecto de perforación. Entonces, las categorías de riesgo pueden y van a cambiar de un proyecto a otro. Bien, pero me ayudan para posteriormente yo gestionar los riesgos. Aquí simplemente creo como tal la estructura. Bien. El siguiente cuadro también, simplemente creo la estructura. No digo que va en ningún sitio. Es cómo voy yo a definirle probabilidad a los riesgos. Porque recordemos que un riesgo es un evento futuro que tiene una probabilidad de ocurrencia y que si ocurre impacta mi proyecto. Entonces, cuando yo defino un riesgo o para yo definir adecuadamente un riesgo, yo tengo que identificar estos 3 elementos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el evento? ¿Cuál es su probabilidad de ocurrencia? ¿Y cuál es su impacto sobre el proyecto? Bien. Y por supuesto, saber qué objetivo del proyecto está impactando. Entonces, identifico el evento como tal. Pero también tengo que identificar la probabilidad y el impacto. Y yo puedo hacerlo, por ejemplo, con este cuadrito que tengo aquí, sencillito. Es una definición de probabilidades de riesgo de una manera cualitativa. Simplemente digo que un riesgo muy, muy probable, o un riesgo relativamente probable, o un riesgo probable, o muy probable, o casi certeza. Pero muy improbable. Entonces, yo hago esta definición y no estoy diciendo, no, el 70%, el 40%, no le hago nada de eso, simplemente lo hago de una manera cualitativa. Me facilita mucho la gestión de los riesgos, porque no tengo a cada riesgo, ¿cuánto será? No al 70%, no al 75%, no al 72.7%. No, simplemente digo que es muy probable y ya está. Listo. Bien. Me gestiona, o sea, me hace que sea muy rápida la gestión de los riesgos, por lo menos a la hora de definir la probabilidad de riesgo. Por supuesto, a esa definición cualitativa, yo tengo que convertirla en un número. Pero ese número lo llevo simplemente desde 0, que es improbable, imposible que ocurra, hasta 1, que es una certeza, ya algo que ocurre. Y como dijimos ayer, si algo tiene probabilidad de ocurrencia 0, nunca va a ocurrir. No va a ocurrir nunca un tsunami en la sierra, por lo tanto, eso no es un riesgo. Bien, y si algo tiene 100% probabilidad de ocurrencia, no es algo que puede ser que ocurra, es una realidad. ¿Ok? Si mi contrato, mi proyecto es para un ente público, va a regirse por la ley de contratación pública. Eso no es un riesgo, eso es una certeza. Bien, entonces, yo creo una escala de probabilidades de riesgo y generalmente le coloco una ponderación que va desde 0 hasta 1. Fíjense que está el muy improbable 0,1
y la casi certeza 0,9. Nunca me colocan 0 porque sería un imposible y entonces no es riesgo. No me colocan 1 porque sería una realidad y tampoco es un riesgo. Me colocan un 10% o un 90%. Entonces, siempre yo hago esa ponderación porque lo que yo necesito siempre, como lo vamos a ver cuando vemos el análisis cualitativo, que yo necesito ese valor para poder empezar a ordenar los riesgos y ver con cuáles riesgos me quedo, con cuáles riesgos no me quedo, porque es poco probable, por no decir imposible, que yo gestione todos los riesgos en el proyecto. Pero sí tengo que tenerlos identificados y tener un criterio para saber con cuál me quedo y con cuál no. Aquí tengo una escala que me gusta mucho, que es una escala de repente impar. ¿Ok? De repente aquí tengo 5. A lo mejor puede ser que sean 3. Que simplemente sea improbable, probable, casi certeza. O muy probable. ¿Ok? Yo le coloco el nombre que quiera. Y digo que si son 3, que si son 4, que si son 5. Aquí tengo una escala de 5. No hay mayor complicación. ¿Quién define eso? Lo define el equipo de proyecto, el director de proyecto. ¿Y dónde lo define? En este cuadro que está acá. ¿Y dónde está este cuadro? En el plan para la gestión de los riesgos. Bien. ¿Pregunta con esto? No hay preguntas. De aquí sale la matriz de riesgos. Allá vamos. Allá vamos. Tengo un componente que es la probabilidad. ¿Ok? Siguiente elemento que defino yo acá, el impacto en los riesgos. Bien, eso que tengo aquí es un capture del PMBOK. ¿Ok? Hey, al igual que yo aquí y definí unas escalas para la probabilidad, yo aquí defino unas escalas para el impacto. Entonces, hey, el impacto es bajo, el impacto es muy bajo, el impacto es alto, el impacto es muy alto. Lo hago de una manera también cualitativa. Aunque por aquí me dicen, por ejemplo, si el impacto es muy bajo, un aumento de costos insignificante. Fíjense, si me voy para el impacto muy bajo, si me voy para el impacto muy alto, y fíjense que el impacto me lo hace en función de las 4 variables que hablamos, ¿correcto? Alcance, tiempo, costo y calidad. Si el impacto en costo es muy alto, significa que los costos se me incrementan por encima del 40%. Esta es una tabla que está en el PMBOK, que la gente cree que a veces eso es palabra de Dios y no, es una referencia. Bien, yo defino las escalas y no necesariamente tengo que definir escalas cuando el aumento de los costos es por encima del 40%. ¿Por qué? Porque para yo decir que el aumento de los costos es por encima del 40%, yo tengo que tener una estimación inicial del costo. Aparte de eso, simular que ocurre el evento, estimar los costos del riesgo, ver de qué manera me impacta y luego sacar cuenta para saber que es más encima del 40%. Señores, muchos números. Y si mi proyecto es pequeño, no me da tiempo de hacer esos números. Y voy a gastar mucho tiempo y dinero sacando los números cuando yo puedo decir que el impacto es alto y ya está. ¿Por qué es alto? Porque consulté a un experto, porque este proyecto es similar a lo que yo vengo haciendo y yo tengo experiencia, o porque consideramos que era alto. Yo tengo que decir por qué considero que es alto, porque considero que es muy alto, por supuesto que sí. ¿Quién fue el experto que consulté? No, consulté a Carlos. Y Carlos me dijo que podía ser muy alto. Ok, perfecto, lo documentamos y avanzamos. Bien, que esto que está acá no se me convierta en una traba para los proyectos pequeños y justificarme, decir, no hago gestión de riesgo porque tengo que sacar muchos números y si ya me cuesta hacer la estimación original del proyecto, imagínense aparte de esa estimación, hacer una estimación de un riesgo que no sé si va a ocurrir o no. Entonces, ¿cuál es la cultura nuestra? De casualidad hice la estimación inicial, no va a estar haciendo estas otras estimaciones. ¿Okay? Entonces, si mi proyecto es pequeño, simplemente digo alto, medio, bajo y ya está. Si mi proyecto es grande, como les decía hace rato, un 1% de un proyecto grande puede significar miles de dólares. Entonces, mi proyecto es grande, yo ciertamente tengo que hacer esto ya cuantitativamente. Tengo que estimar y ciertamente sacar los numeritos en detalle de cuál va a ser el impacto del proyecto y saber si es un 30 o 40% para saber entonces cuál va a ser la medida del impacto de ese riesgo. Bien, pero va a depender también del tamaño del proyecto. Por eso es que me dice que uno de los beneficios de la planificación de la gestión de riesgo, si se recuerdan la lámina inicial, era que yo pueda poder equilibrar y que mi gestión sea proporcional, es la palabra que utiliza el PMBOK, proporcionar al tamaño del proyecto, a el valor del proyecto dentro de la empresa. Entonces, en función de eso, yo veo cómo va a ser la gestión de riesgo. Bien.
Un proyecto pequeño, esto se maneja fácilmente, bajo, mediano o alto. Y ya está. Un proyecto grande, una refinería, un pozo petrolero, que a lo mejor no sea un pozo, qué sé yo, somero, de eso que se hace rapidito en 15 días, sino que es un pozo de repente de 4, 5, 6 meses. Hey, yo saco un número en detalle. ¿Por qué? Porque una desviación va a significar miles de dólares. Bien, atento con eso. ¿Preguntas? No. No, todo bien. Perfecto. Henry, si nos escuchas, no sé qué eres tú, pero a veces utilizo muchos ejemplos en la parte petrolera porque tenemos a 3 personas, dos que trabajan en la parte petrolera y uno que trabajó en la parte petrolera, entonces siempre me gusta colocar ejemplos para que nos ubiquemos, ¿bien? Ya nos comentarás el lunes de qué son tus proyectos y vamos a tomarlos de referencia, ¿bien? Ahora, con estos dos datos, ¿cuáles dos datos? La definición que hice de probabilidad, la definición que hice de impacto, yo construyo lo que se conoce como matriz de probabilidad-impacto. Osvaldo, esta era por la que me preguntabas. Sí, justo. Donde yo, por un lado, tengo por acá el impacto, por aquí tengo la probabilidad y las voy cruzando. Bien, esta grafiquita está tomada también del PMBOK. El PMBOK es un estándar y es tan pesado y tan gris que hasta las diapositivas me las coloca gris, ¿no? Pero básicamente, ¿qué tengo acá? Aquí tengo, por un lado, atención acá, de este lado tengo las amenazas, que son los riesgos de connotación negativa. De este lado tengo las oportunidades, que son los riesgos de connotación positivas, favorables. Con ambos tengo que trabajar, ¿ok? ¿Y qué tengo acá? Tengo por acá arriba la máxima probabilidad de ocurrencia y por acá abajo la mínima probabilidad de ocurrencia. Tengo por acá el menor impacto, tengo por acá el mayor impacto. Esto, a lo que yo lo cruce, voy a tener que, por ejemplo, cualquier riesgo que esté por acá es un riesgo con baja probabilidad de ocurrencia, bajo impacto. Por lo tanto, yo digo que es un riesgo de bajo. Los que están en la parte más necesita, son moderados. ¿Por qué? Porque o aumenta su probabilidad de ocurrencia o aumenta su impacto. Mientras que están en esta zona que están ahorita son rojos, son riesgos altos. ¿Por qué? Porque o tienen una alta probabilidad de ocurrencia o tienen un alto impacto si llegan a ocurrir. Entonces, ¿eso implica qué? Implica plata. Entonces, cruzando estas dos variables, la probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre los objetivos del proyecto, yo creo mi matriz de probabilidad de impacto, teniendo en cuenta que esa matriz es dual, un componente de amenaza, un componente de oportunidades. De forma tal de que cuando yo identifico un riesgo, yo le puedo decir a ese riesgo, su probabilidad es baja y su impacto es mediano. Entonces, yo lo voy ubicando y en función de en qué cuadrante quede, yo puedo decir si ese riesgo es bajo, moderado o alto. Y en función de eso, hay un nivel de tolerancia a los riesgos de los interesados. ¿Ok? Algo que yo digo siempre, el director de proyecto no tiene nada en riesgo en un proyecto, más allá de su reputación como director de proyecto, su nombre, que es bastante importante ya. Pero el director de proyecto no está poniendo ni un centavo, al contrario, lo están pagando. Quien está corriendo riesgo en un proyecto es el patrocinador, porque el patrocinador es el que está poniendo la plata. Entonces, la tolerancia a los riesgos no debe ser la del director de proyecto. La tolerancia a los riesgos tiene que ser la del patrocinador. ¿Qué tanto estás dispuesto tú a tolerar los riesgos? Entonces, el patrocinador es el que me dice a mí dónde está la línea de los riesgos altos, los riesgos moderados y los riesgos bajos. ¿Por qué es importante conocer esa línea? Porque de los riesgos altos, me está diciendo el patrocinador, yo a eso no los tolero. Para mí son altos. Por lo tanto, tenemos que hacer algo. ¿Para qué? Para que no sucedan si son negativos o sucedan si son positivos. Bien. Los moderados, vamos a ver cómo los vamos manejando. ¿Ok? De repente, si son lejanos en el tiempo, esperemos unos meses a ver cómo se comporta y vamos toda la semana, cada 15 días, cada mes, evaluándolos. Y los que son bajos, ni los miramos. Los aceptamos. Ya sé que está allí, lo tengo documentado. Cada 15 días lo reviso porque puede ser que en un momento determinado era bajo, pero a medida que avanzó el proyecto cambió la probabilidad y la probabilidad se colocó alta, entonces pasó de bajo a moderado o alto. Tengo siempre que estar haciendo seguimiento. Pero en función de dónde se ubican los riesgos, en esta matriz, básicamente en función de su probabilidad de ocurrencia y en función de su impacto sobre los objetivos del proyecto, ya yo tengo referencia
si tengo que hacer algo con ellos o no tengo nada que hacer. Si yo me siento con el patrocinador y me define este semáforo, ¿okay?, de riesgo, ya yo como director de proyectos, si me llega un riesgo y yo sé que es bajo, yo sé que ese riesgo no hago nada. No tiene sentido que gaste dinero en ese riesgo. ¿Por qué? Porque es un riesgo bajo y el cliente, el patrocinador, lo tolera. Bien, pero si un riesgo me llega y se ubica, supongamos, en esta casilla que está acá, donde tengo un riesgo de una alta probabilidad y de un alto impacto, porque está en un 40% de los costos del proyecto, hey, este proyecto, este riesgo es alto. Ya yo sé, porque ya está en ese espacio, que tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque el patrocinador no lo tolera. ¿Y por qué no lo tolera? Porque es un cambio del 40% del presupuesto, por lo menos del presupuesto de la actividad que se va a ver afectada en el proyecto. Bien, y el patrocinador me dijo, yo estos riesgos no los tolero, es muy alto. Tenemos que hacer algo para qué, para que no ocurra. ¿Ok? Viceversa. Hey, si yo tengo acá un riesgo positivo que impacta un 40%, hey, vuelvo con el mismo ejemplo, porque es un ejemplo sencillo y que nos ayuda a visualizar o abrir un poquito el paradigma de la gestión de los riesgos positivos. Hey, si yo capacito a mi personal para que lleve a cabo su trabajo, va a aumentar su productividad. Por lo tanto, puede impactar en un 40% los costos del proyecto. ¿Por qué? Porque va a producir más rápido. Hey, 40% de impacto. Y aparte de eso, la probabilidad, supongamos, es del 70%. Se me ubica acá. Ya yo sé que es alto. Hey, el patrocinador, ¿qué me está diciendo? Haz algo porque yo necesito aprovechar ese 40%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hey, vamos a capacitar al personal. ¿Para qué? Para que ese riesgo se presente. Los riesgos de oportunidades los gestiono para que se presenten. Los riesgos de amenazas los gestiono para que no se presenten. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Sí, yo tenía una pregunta. Dígame. He visto en algunas matrices que se hacen de riesgos, en donde el detalle de bajos, moderados y altos también incluyen costos y también incluyen la pérdida parcial o total de una vida humana. Muchas veces es bien difícil estimar si es que se acepta o no se acepta la pérdida parcial o total de una vida humana. ¿Qué recomienda ahí el PMBOK? Ok, me regreso acá. Bien. Cuando hago definición de impacto, ¿ok? Esta es una matriz que una tabla, porque la matriz es la que me cruza las dos variables. Esta es una tabla que está en el PMBOK y me dice, hey, para costo, yo puedo crear estas escalas, ¿ok? Hey, pero de repente, en mi proyecto, yo defino las escalas. Entonces, el impacto en qué porcentaje de desviaciones de costo, de desviaciones de tiempo, de desviaciones de alcance, lo defino yo con el patrocinador. Yo como director de proyecto lo defino con el patrocinador y voy trabajando y voy construyendo estas escalas. Bien. ¿Qué me dice el PMBOK? Que lo tengo que definir. ¿Cómo tengo que definirlo? No, porque precisamente el proceso de planificación de gestión de riesgo es precisamente para definir el cómo, si se recuerdan. Ok, ¿cómo va a ser? Lo defino yo. ¿Que tengo que hacerlo? Sí, tengo que hacerlo. Bien. Yo les decía, si mi proyecto es pequeño, yo lo que hago es que no tomo en cuenta nada de esta parte que está acá. Esta parte que está acá no la tomo en cuenta, sino simplemente digo muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto. Si mi proyecto es pequeño. Si el proyecto es muy grande, hey, yo no me voy a ir a la ligera y decir, no, muy bajo, no, muy alto. No, yo saco numerito por numerito y afino y veo cuál es el rango de desviación que yo voy a considerar moderado y defino específicamente cuál es el rango de desviación que considero alto. Bien, para en función de eso construir mi matriz de probabilidad de impacto y definir si es bajo, moderado o alto. Claro ese punto. Carlos. Sí, sí. Vamos al siguiente punto. ¿Ok? Se recuerdan que... A ver, présteme atención. Ayer hablamos algo de calidad, ¿correcto? Hablamos algo de los manuales, de los procesos, de los manuales de calidad. Creo que sí, ¿cierto? ¿Me ayudan? Sí. Sí, hablamos, ¿verdad? Habíamos dicho de que, al igual que sin
manuales de calidad, sin ISO, por ejemplo, ninguna empresa funciona hoy en día. Es necesario la gente de calidad que me defina procedimientos, que me defina esos elementos, porque sin eso ninguna empresa funciona. Sin embargo, para proyecto, calidad no tiene nada que ver con esos procesos. Para proyecto, calidad simplemente es cumplir con los requerimientos del cliente. Entonces ahí estamos delimitando la acción, la actividad del director de proyecto bajo las sugerencias, bajo las buenas prácticas del PMBOK. Calidad, ¿qué va a hacer? Velar por los requerimientos del cliente. ¿Ok? La otra calidad no la tomo en cuenta. Hey, señores, es poco probable que yo tenga un proyecto exitoso si esa otra calidad no existe en mi empresa, si no tengo procedimientos definidos, si no tengo manuales documentados. Es muy poco probable. Bien, es más, es posible que ni siquiera pueda llevar a cabo el proyecto si no tengo una certificación ISO porque me la está pidiendo el contratante. Eso es vital, eso no es negociable, pero no lo gestiona la dirección de proyecto. Lo gestionan los expertos en ISO y en esas materias. Claro allí. Eso era para refrescarnos, ¿correcto? Ahora, voy a decir o aplicar lo mismo para lo que es el tema de los riesgos de seguridad personal. Hay leyes y hay unidades dentro de la empresa que se encargan de la protección de la seguridad personal de sus empleados. Yo, como director de proyecto, no arranco un proyecto si no está bien definido en la empresa un departamento que me gestione la seguridad personal de los empleados. Atención, yo como director de proyecto no arranco una actividad si no me le hacen la notificación de riesgo a los empleados. Y eso no me lo dice el PMI. Yo simplemente velo de que exista una organización dentro de la empresa que funcione, que coexista en el proyecto y que se encargue de ello. Pero yo no lo llevo a cabo. Yo no sé cómo hacer un documento de notificación de riesgo para riesgos de carácter de protección personal. ¿Okay? Yo sé que están tipificados, que están clasificados, que la ley los identifica, los tipifica, que la ley me dice cuáles son los procedimientos que tengo que llevar a cabo, que la ley me dice cuál es la organización que tiene que existir dentro de la empresa para que eso funcione. Ya eso existe. Yo como director de proyecto simplemente tengo que ver que eso exista, pero no interfiere para nada en mi gestión de riesgo. El riesgo de la vida de un empleado lo va a cuidar esta unidad de la empresa que coexiste en el proyecto, pero no lo lleva el director de proyecto. Entonces, atento, Carlos, con eso. ¿Ok? Yo como director de proyecto no arranco un proyecto si no sé que esa unidad existe, porque aparte que como persona yo tengo que velar porque la integridad física de mi equipo de proyecto, número uno, y número dos, como director de proyecto, tengo que velar que se cumpla la ley, y si esa unidad no existe, no estoy cumpliendo la ley. Pero no corresponde a mi gestión como director de proyecto ese elemento. No corresponde a mi gestión de director de proyecto que tenga una bota de seguridad. No me corresponde a mí. Le corresponde a esa otra unidad. Entonces, atento con eso. Bien. La gente de seguridad, no de riesgo, de seguridad, se encargará de decir en un momento determinado si una actividad se tiene que suspender o no. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su criterio, se tiene que suspender. Si se tiene que suspender, yo lo acato. Porque yo necesito que esa unidad exista. Pero yo no incorporo ese riesgo dentro de mi gestión porque ya hay alguien que lo está gestionando. No sé, Carlos, si no me logré explicar. ¿Okay? A veces hay personas que me dicen, pero profesor, ¿cómo es que no le importa? No estoy diciendo que no me importa la vida de una persona. Aclaro, no arranco un proyecto si no está garantizado la integridad física de la persona, pero no me corresponde a mí gestionarla como director de proyecto. Ya existe una unidad que se encarga de ello. Sería una dualidad de funciones. ¿Ok? Entonces, si ya existe esa unidad, mi única responsabilidad como director de proyecto es velar que exista y que funcione adecuadamente, pero no la gestiono yo. Carlos. Sí, o sea, encontrar en una matriz de riesgos que se diga que el riesgo es bajo si es que la afectación a la persona es menos de $10,000, por ejemplo, estaría mal hecho. Hey, esto le estás colocando valor a un dedo de una persona. Señores, yo no lo hago. ¿Okay? El PMBOK es muy claro. Hay una escala en el PMBOK y el cuerpo de conocimiento está abajito. ¿Ok? Está la parte ética arribita.
y está el desarrollo del equipo de proyecto. Y el equipo de desarrollo de proyecto pasa por la integridad del equipo de desarrollo del equipo de proyecto. ¿Ok? Yo no le voy a colocar un número al dedo a una persona. O sea, no, si vale 10 mil, no, pero con $10,000 le indemnizamos y no pasa nada. No, señores, yo ese proyecto no lo arranco. Ese proyecto no existe. Atento con eso, ese proyecto no existe. Bien, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Porque tenemos proyectos, tenemos directores de proyectos muy irresponsables en ese sentido. ¿Ok? Bien. Atento. Eso no puede estar aquí. Jamás, jamás. O sea, si la gente de seguridad determina que para que se lleve a cabo la actividad, una persona tiene que fallecer, una persona tiene que accidentarse, eso no existe. No existe. Esa actividad no se lleva a cabo, señores. Tenemos que ver qué hacemos. Bien. Entonces, como se maneja de esa manera, no es un riesgo. Por lo tanto, no lo gestiona. No sé si logro identificar es cuestión de qué cubre la gestión de riesgo y qué no cubre la gestión de riesgo. ¿Ok? Entonces, la parte de seguridad personal no le cubre la gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque hay alguien que ya lo está cubriendo. ¿Qué me corresponde a mí como director de proyecto? No tanto como gestión de riesgo, sino como director de proyecto, velar por la integridad de mi equipo de proyecto. Y si yo veo que no se está haciendo adecuadamente la parte de seguridad, yo paro en mi proyecto. Si yo veo que hay una mínima posibilidad de que una lesión grave en mi equipo de proyecto, yo lo paro. Así de sencillo, yo lo paro. Bien. Ningún proyecto, ninguna actividad se puede llevar a cabo si corre en riesgo la vida de las personas. Atento con eso. Hey, señores, me podrán decir ustedes, no, pero es que la perforación de pozo es un riesgo de muerte, de vida. Ok, ciertamente. Conducir un vehículo también tiene un riesgo de muerte, de vida. Mayor que montarse un avión. ¿Ok? Son elementos naturales. Son cosas naturales. Bien. Pero yo tengo que ver cómo segurizo todo desde el punto de vista de diseño de mi trabajo para que eso no se presente. Bien. Preguntas, comentarios, por favor. Carlos, cuéntame, ¿de acuerdo o no de acuerdo? ¿Qué piensas? Sí. Lo que pasa es que en la matriz de riesgos que existe en Petroamazonas para lo que es ingeniería y construcción, está incluido que un riesgo bajo, o sea, está incluido la pérdida parcial o total de una vida. Está incluido, o sea, ahí está en Petroamazonas, la matriz de gestión de riesgos está puesto, o sea, dice dinero, afectaciones a las facilidades, y ahí dice, es riesgo bajo porque tiene una afectación menor a una persona, tiene una afectación media a una persona o tiene el fallecimiento de una persona. Está incluido, por eso digo, porque yo lo he visto y lo he trabajado, entonces no sé quién lo puso, si eso viene desde hace años, pero está ahí incluido y dice matriz de gestión de riesgos, y es lo que usted tiene, pero ahí está incluido, por eso le preguntaba. Bueno, mira, no vamos a cuestionar ese documento como tal, y lo más probable es que sí exista eso, porque al final, como le digo, en nuestros países no tenemos una adecuada gestión de riesgo. Ahora bien, lo que sí es cierto es una cosa, que la ley de contratación pública me dice que el director de proyecto de cualquier contrato que se maneje bajo la contratación pública tiene que ser PMP. Bien. Si a mí, yo soy el PMP de un proyecto que se está ejecutando con cualquier empresa, ¿okay? Y yo veo que ese proyecto puede llegar a correr la vida, o sea, puede llegar a costar la vida de una persona, yo como PMP paro el proyecto. ¿Por qué? Porque si yo teniendo conocimiento de que una persona puede morir en el proyecto y lo llevo a cabo, vamos a hablarlo de manera muy materialista. Me quitan mi licencia de PMP. Porque como PMP yo no puedo arrancar un proyecto donde corra riesgo la vida de una persona. Atento con eso. Bien, entonces no cuestionemos el documento que te creo que sí existe. Te creo que sí puede llegar a existir eso. No lo he visto, pero te creo que sí puede llegar a decir eso. Bien, no es nada... Porque, profe, tal vez sea en ese asunto porque el riesgo es compartido. En el sector petrolero, recordemos que Petroamazonas es la operadora, pero trabajan empresas de servicios
que a su vez también tienen sus matrices de riesgos. Entonces, la operadora solo te da el bloque nomás. Entonces, por ahí usted no cree que vaya, por eso le pongan que tal vez el riesgo es bajo para ellos, porque la empresa de servicios, en cambio, es altísimo. Pues. Mire, les hablo como PMP. Como PMP, si yo voy a arrancar un proyecto, voy a arrancar una actividad de un proyecto y hay una probabilidad de que esté en juego una vida humana, ese proyecto, esa actividad no se lleva a cabo. ¿Okay? Sí, porque, por ejemplo, el patrocinador lo tengo al lado y me dice, tienes que arrancar la actividad, yo le digo, ¿dónde firmo? Porque hasta hoy trabajé. Claro, sí, porque realmente, bueno, en el sector petrolero sí es bastante, por ejemplo, empresas, hay unas empresas que son súper, muy buenas, Halliburton, Schlumberger, Tecpetrol, esas de ahí, pero hay otras empresas que realmente sí dejan mucho que desear. Y, por ejemplo, en esto de acá de los chinos, es terrible. Yo he tenido bastante experiencia con los, no puedo nombrar, no, pero sí con algunas empresas chinas, y es terrible, es terrible. Porque... No, pero mencionaste una cultura, ¿ok? Sí, es terrible. En la cultura china está permitido que en la construcción de edificios básicamente mueran 3, 4, 5 personas. Está dentro del presupuesto. Dentro del presupuesto está la indemnización para 5 o 6, dependiendo del tamaño de la obra, 5 o 6 familiares de personas que mueren en la construcción. Eso no tiene, eso es válido en la cultura china. ¿Okay? Tenemos una pandemia mundial que se extendió porque culpamos a China de que no nos notificó. No podemos culpar a China de que no nos notificó. Nosotros conocemos cómo es la cultura china, es diferente, piensan diferente, ni mejor ni peor. Piensan diferente, nos creímos lo que ellos nos decían, conociendo su cultura, que es diferente a la nuestra, ni mejor ni peor. Asumamos las consecuencias nosotros. Igualito pasa con estas empresas que son chinas, tienen esa cultura. En la cultura van a tener en el presupuesto no sé cuántos miles de dólares para no sé cuántos muertos. Porque eso es normal para ellos. ¿Ok? Eso es normal para ellos. Atención, no es ni bueno ni malo, es normal. Pero señores, estamos en Occidente, estamos en un curso bajo el enfoque del PMBOK y señores, hay una probabilidad de que una persona muera, esa actividad no se lleva a cabo. Yo tengo que agarrar y definir todos los elementos de seguridad necesarios para garantizar la vida de las personas que están trabajando allí. Yo como PMP, sencillamente, ¿dónde está la carta? Porque yo firmo la carta de renuncia y hasta aquí trabajé yo. Bien, atento con eso. Y independientemente de PMP o no, no podemos jugar con esos elementos. Bien, y tenemos que tener, ahí sí soy tajante, ¿ok? Debemos de manejar esos elementos. A pesar de que esto no tiene nada que ver con riesgo. ¿Ok? Estamos hablando de un punto de que no tiene nada que ver con riesgo, tiene que ver con la parte de seguridad que la maneja una institución que, como le digo, va a coexistir también dentro del proyecto, pero no forma parte de la dirección del proyecto. Bien, preguntas. Interesante el tema. Siempre lo tocó, pero nunca había sido como que tan álgido, pues, ¿ok? Pero es clave, tenemos que tener en cuenta eso, ¿ok? Si yo voy a ejecutar una actividad, entonces me dicen, ajá, profe, pero ¿cómo hago? Si yo voy a ejecutar una actividad y esa actividad hay una alta probabilidad de que una persona muera, yo tengo que redefinir esa actividad, pero no la puedo llevar a cabo. La tengo que redefinir. De forma tal de que la convierta en una actividad segura. No puedo convertir esa actividad en una actividad segura, esa actividad no la hago, tengo que ver cómo hago otra cosa. No hay forma de hacerlo de otra manera, ok, este proyecto no va. Este proyecto no va, o sea, no podemos jugar con la vida de una persona, señores. O sea, eso es innegociable, ¿bien? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, bien, señores, ya con esto completamos lo que es la parte de identificación, perdón, planificación de la gestión de riesgo. Bien, son 7 procesos. Vamos a estar viendo más o menos uno cada día, a lo mejor más, a lo mejor menos, hasta completar todo el curso como tal. El día lunes vamos a hacer la parte de identificación de riesgo. Yo voy a avanzar rápidamente en las láminas teóricas que me dicen cómo hacer la identificación y vamos a hacer un ejercicio grupal. ¿De acuerdo? Si me preguntan, señores, con comentarios, buenas noches. Feliz fin de semana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estimados compañeros y participantes, por favor, el día lunes normal entramos. Listo, muchas gracias. Gracias. 7:30. Sí, por favor, disculpen cualquier inconveniente, estamos a las órdenes. Estoy a las órdenes, cualquier problema, tienen la absoluta plena confianza en que yo estoy para colaborarles.
y solo es cuestión de que me escriban. Les agradezco muchísimo y muy amables por la comprensión. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, nos vemos el lunes. Buenas noches. Descansa.